Hubo una mujer que estuvo presente en los momentos más decisivos del siglo XX. Estuvo ahí cuando un imperio se resquebrajó. Estuvo ahí cuando una reina recibió la noticia más devastadora de su vida. Estuvo ahí cuando su propio padre fue arrancado del mundo por una explosión que sacudió a toda Europa. Y sin embargo, su nombre rara vez aparece en los titulares de los libros de historia. Su nombre era Pamela Mountbatten. Bienvenidos. Si es la primera vez que nos visitan, aquí encontrarán historias reales que la historia oficial no siempre cuenta con suficiente detalle. Antes de comenzar, les pedimos que escriban en los comentarios el nombre de algún personaje histórico que consideran olvidado injustamente, esa figura cuya vida merecería su propio documental. Sus respuestas nos ayudan a seguir construyendo este espacio juntos. Ahora bien, para entender quién fue Pamela Mountbatten, es necesario entender primero el mundo en el que nació. Y ese mundo era tan extraordinario, tan distante de cualquier experiencia ordinaria, que casi parece inventado. Era el 19 de abril de 1929. La ciudad de Barcelona despertaba bajo un sol templado de primavera, cuando en una residencia de la alta sociedad europea llegó al mundo la segunda hija de uno de los matrimonios más fascinantes y contradictorios de la aristocracia británica. Su padre era Lord Louis Mountbatten, un hombre que llevaba sangre real en las venas y ambición en cada uno de sus pasos. Su madre era Edwina Ashley, heredera de una de las fortunas más grandes de Inglaterra, una mujer de una belleza desconcertante, espíritu indomable y una necesidad profunda de libertad que ninguna convención social lograría jamás domar del todo. Entre los dos habían construido una vida que era, al mismo tiempo, un matrimonio y un escenario, una alianza y una batalla constante. Pamela llegó al mundo en España casi por casualidad, fruto de uno de esos viajes interminables que sus padres realizaban por Europa y más allá. Desde el primer día, su existencia estuvo marcada por el movimiento, por la grandeza y por esa sensación de que el mundo era algo que se visitaba, se recorría y se transformaba, no algo que simplemente se habitaba. Su hermana Patricia, 3 años mayor, ya formaba parte de esa ecuación familiar compleja en la que los niños crecían rodeados de niñeras, sirvientes, animales exóticos y visitas que podían ser desde estrellas de Hollywood hasta monarcas europeos. La familia Mountbatten no era una familia común. Era en todos los sentidos posibles una familia que vivía en la intersección exacta entre la historia pública y la vida privada, entre el deber imperial y el deseo personal. Y Pamela, la pequeña, la segunda hija, crecería absorbiendo todo eso con una capacidad de observación extraordinaria que años después convertiría en palabras, en memorias, en testimonios que el mundo necesitaría leer para comprender lo que realmente ocurrió detrás de las grandes decisiones del Imperio Británico. Pero antes de llegar a esos momentos que cambiarían el curso del siglo, hay que recorrer los años de formación, los años en que una niña privilegiada y curiosa aprendió a mirar el mundo con ojos que muy pocas personas habrían tenido el privilegio y la carga de desarrollar. La infancia de Pamela Mountbatten fue todo menos convencional. Mientras la mayoría de los niños ingleses de su época crecían con rutinas fijas, con el mismo jardín, con los mismos vecinos, con la misma escuela año tras año, Pamela vivió su niñez como si el mundo entero fuera su patio de juegos, y al mismo tiempo como si ese patio estuviera habitado por fantasmas de responsabilidades que ella aún no comprendía del todo. La mansión familiar en Brook House, en el corazón de Londres, era un edificio que más parecía un palacio que una casa. Sus pasillos albergaban colecciones de arte, antigüedades y el ir y venir de personalidades que dejaban su huella en la memoria de cualquier niño con la suficiente sensibilidad para registrar lo que ocurría a su alrededor. Noel Coward,
El brillante dramaturgo y compositor era visita frecuente. Douglas Fairbanks Jr., la estrella de cine más reluciente de Hollywood en aquellos años, llegaba a tomar el té como si fuera el vecino de enfrente. Miembros de familias reales europeas pasaban por los salones con la naturalidad con que otros visitan a un primo lejano. Y en el centro de todo ese torbellino, Edwina Mountbatten, la madre, brillaba con una intensidad que podía deslumbrar o quemar, dependiendo de la distancia a la que uno se encontrara. Era una mujer que no encajaba en ningún molde predefinido. Heredera de la fortuna de Sir Ernest Cassel, banquero de la realeza, Edwina había recibido al nacer una combinación letal de riqueza, belleza e inteligencia. Pero también había heredado algo menos tangible, una inquietud profunda, una búsqueda constante de algo que la vida aristocrática tradicional no parecía capaz de ofrecerle. Viajaba sin descanso, se comprometía con causas humanitarias cuando aún no era habitual que las mujeres de su clase lo hicieran, y mantenía amistades que escandalizaban a la sociedad y fascinaban a la prensa. Lord Louis, el padre, era igualmente extraordinario, pero de una manera más calculada, más militar, más orientada hacia el ascenso y la gloria. Primo del rey Jorge V, oficial naval que había combatido en la Primera Guerra Mundial, Mountbatten poseía un talento natural para estar en el lugar correcto en el momento correcto, y para asegurarse de que todos supieran que él había estado allí. Era carismático, exigente, perfeccionista, y tenía una capacidad casi sobrehumana para proyectar confianza incluso cuando las circunstancias no la justificaban del todo. Como padre, era más una presencia imponente que una presencia constante. Viajes, deberes navales, misiones, compromisos sociales, todo eso ocupaba un espacio en su vida que los hijos simplemente tenían que aprender a compartir con el mundo. Pamela y Patricia crecieron entonces en ese equilibrio extraño entre la abundancia material y la escasez emocional, entre el privilegio absoluto y la soledad de los niños cuyos padres viven para la historia más que para el hogar. Las niñeras y el personal doméstico eran, en muchos sentidos, figuras más presentes que los propios progenitores. Y sin embargo, cuando los padres aparecían, cuando había una cena familiar o un viaje compartido, la intensidad de esa presencia era tan poderosa que compensaba, al menos en apariencia, las largas ausencias. Fue en ese contexto donde Pamela desarrolló dos habilidades que definiría su carácter para siempre. La primera era la observación discreta, esa capacidad de estar en una habitación llena de personajes poderosos sin ser percibida como una amenaza, absorbiendo conversaciones, actitudes, tensiones y verdades que los adultos a su alrededor creían intercambiar solo entre ellos. La segunda era la adaptabilidad, esa cualidad de encontrarse en un entorno completamente nuevo, con reglas completamente distintas, y no solo sobrevivir en él, sino encontrar la manera de pertenecer. Ambas habilidades le resultarían imprescindibles en los años que estaban por venir. El verano de 1939 cambió todo, no solo para la familia Mountbatten, para el mundo entero. Cuando Alemania invadió Polonia el primer día de septiembre de ese año y Gran Bretaña declaró la guerra 2 días después, las certezas que habían sostenido la vida europea durante 2 décadas se desmoronaron en cuestión de horas. Para Pamela, que tenía apenas 10 años, la guerra llegó primero como una abstracción, algo que los adultos mencionaban con voz grave en las conversaciones que ella escuchaba desde los pasillos. Pero muy pronto la abstracción se volvió concreta y urgente. Lord Mountbatten era oficial de la Marina Real. Desde el primer momento, su destino quedó vinculado al esfuerzo bélico, con una intensidad que no admitía discusiones. Comandó el destructor HMS Kelly en algunas de las operaciones más peligrosas de los primeros años de la guerra, y su nombre
comenzó a circular asociado tanto a la valentía como a la temeridad, dos cualidades que en tiempo de guerra se distinguen apenas por el resultado final. Edwina, por su parte, se volcó en el trabajo humanitario, con una entrega que sorprendió incluso a quienes la conocían bien. Organizaba hospitales, gestionaba recursos, viajaba a zonas de conflicto con una energía que desafiaba cualquier descripción de lo que se esperaba de una aristócrata de su clase. Y Pamela y Patricia quedaron, una vez más, solas. Pero esta vez la soledad tenía un nombre diferente. Esta vez se llamaba peligro. La decisión de enviar a las niñas fuera de Inglaterra no fue fácil, pero fue inevitable. Con las conexiones reales de la familia Mountbatten y los ancestros judíos de Edwina Ashley, los servicios de inteligencia británicos consideraron que, en caso de una invasión alemana, las hijas de Lord Mountbatten representarían objetivos de alto valor para el régimen nazi. No era una paranoia injustificada, era una evaluación fría y precisa de lo que la guerra podía hacer con los más vulnerables de las familias más visibles. Así, en 1940, Pamela y Patricia embarcaron hacia los Estados Unidos. Su destino era la Quinta Avenida de Nueva York, en casa de la señora Cornelius Vanderbilt, la matriarca de una de las familias más ricas y poderosas del país. Pasaron allí un período que Pamela recordaría siempre con una mezcla de gratitud y extrañeza, viviendo en una opulencia diferente a la europea, pero igualmente aplastante, en una ciudad que no dormía nunca, y donde la guerra parecía, al menos en la superficie, algo que ocurría en otro planeta. Sin embargo, Nueva York no fue simplemente un refugio. Fue también una escuela. Pamela descubrió una América que nada tenía que ver con las imágenes de postal. Una sociedad bulliciosa, contradictoria, generosa y cruel al mismo tiempo, con sus propias jerarquías, sus propios prejuicios, su propio ritmo incomparable. Aprendió a moverse en ese mundo con la gracia discreta que ya era parte de su carácter, sin alardes, sin la necesidad de ser el centro de atención, simplemente observando y comprendiendo. Cuando regresó a Inglaterra, la guerra aún no había terminado, pero Pamela ya no era la misma niña que había partido. Tenía más de una década de vida vivida con una intensidad que la mayoría de la gente no acumula en varios, y lo más importante, estaba todavía por llegar. El final de la guerra en 1945 no trajo consigo la tranquilidad que muchos esperaban. Para Gran Bretaña, la victoria sobre el Eje fue también el inicio de una transformación profunda, dolorosa e inevitable. El imperio, ese enorme sistema de dominación que había extendido la bandera británica por un cuarto de la superficie terrestre durante siglos, comenzaba a mostrar las grietas que ninguna victoria militar podía ya disimular. La India era la joya más brillante de esa corona imperial. 350 millones de personas, una civilización de miles de años, un subcontinente de una riqueza y una complejidad que ningún europeo podía pretender comprender del todo. Y sin embargo, Gran Bretaña la había gobernado durante casi 200 años con la autoridad distante y soberbia del que cree que su presencia es un favor y no una imposición. El movimiento por la independencia llevaba décadas creciendo, con figuras como Mahatma Gandhi y Jawaharlal Nehru, transformando la resistencia pacífica en una fuerza política imparable. El mundo había cambiado. La India no podía seguir siendo colonia. La pregunta ya no era si habría independencia, sino cuándo y cómo. En 1947, el gobierno laborista del primer ministro Clement Attlee tomó una decisión que marcaría la historia del siglo. Envió a Lord Louis Mountbatten a la India como último virrey, con el mandato de negociar y supervisar la transferencia del poder. No era una tarea que admitiera dilaciones. Attlee quería que el proceso se completara antes de que la situación se convirtiera en algo incontrolable. Mountbatten llegó a Nueva Delhi con su esposa Edwina y con Pamela, que tenía entonces 17 años,
y cuya vida estaba a punto de ser testigo de uno de los capítulos más complejos y dolorosos de la historia moderna. El 22 de marzo de 1947, Pamela descendió del avión en suelo indio y sintió algo que nunca antes había experimentado. El calor, por supuesto, el color, el sonido de millones de vidas que se desarrollaban simultáneamente en un espacio que parecía no tener límites. Pero también algo más difícil de nombrar, la sensación de estar pisando un territorio que estaba a punto de renacer, de estar llegando en el momento exacto en que algo muy antiguo terminaba y algo completamente nuevo comenzaba, con todo el dolor y toda la esperanza que ese tipo de transformaciones siempre llevan consigo. La residencia virreinal en Nueva Delhi era un edificio monumental, diseñado para impresionar y para recordar a todos los que la visitaran cuál era el orden de las cosas. Cientos de sirvientes, jardines interminables, ceremonias con un protocolo tan elaborado que aprender sus reglas podría llevar meses. Pamela se instaló en ese mundo con la misma capacidad adaptativa que había desarrollado durante la infancia, pero esta vez con una conciencia mucho más aguda de lo que significaba lo que la rodeaba. Porque Pamela no era simplemente la hija del virrey. Era una joven inteligente, sensible y con una genuina curiosidad por las personas que tenía delante. Mientras su padre negociaba en despachos y su madre organizaba actos de caridad y tejía relaciones que trascendían los límites de la diplomacia oficial, Pamela aprendía hindustaní, trabajaba en el comedor de las fuerzas aliadas, colaboraba en una clínica médica gratuita para los pobres de Delhi y conocía a los líderes del movimiento por la independencia con una apertura que pocos en su posición habrían considerado apropiada. Entre todos los encuentros que Pamela tuvo en la India, hubo dos que marcarían su vida de maneras que ninguna descripción formal puede capturar del todo. El primero fue con Mahatma Gandhi, el segundo con Jawaharlal Nehru. Gandhi era entonces ya una figura de dimensiones casi míticas. Sus años de resistencia no violenta, su capacidad para movilizar a millones sin recurrir a la violencia, su austeridad personal llevada hasta el límite, todo eso lo había convertido en algo que iba más allá de un líder político. Era una fuerza moral, y cuando Pamela lo conoció, lo primero que la impresionó no fue la grandeza de su figura histórica, sino la sencillez desconcertante de su presencia. Era un hombre pequeño, delgado, con una sonrisa que desarmaba cualquier distancia social. Se reunía regularmente con Lord Mountbatten y Pamela tuvo el privilegio de estar presente en más de una de esas conversaciones. Años después diría que Gandhi tenía algo que muy pocas personas poseen, esa capacidad de estar completamente presente en el momento, de escuchar con toda la atención del mundo, de hacer sentir al interlocutor que su voz era la más importante en aquella habitación. Nehru era diferente. Era culto, elegante, formado en Cambridge, con una capacidad intelectual brillante y una pasión política que lo hacía a la vez inspirador y absolutamente indomable. Cuando se convirtió en primer ministro del India independiente, el mundo conoció su versión pública. Pamela conoció su versión privada. El hombre que reía con facilidad, que tenía un sentido del humor fino y certero, que era capaz de hablar de literatura y filosofía con la misma intensidad con que debatía la partición del subcontinente. Y luego estaba algo más, algo que la familia Mountbatten vivía de cerca y que el mundo especulaba desde la distancia. Entre Jawaharlal Nehru y Edwina Mountbatten había florecido una relación que todos los presentes podían percibir, y que nadie se atrevía a nombrar con claridad. No era simplemente una amistad entre dos personas inteligentes. Era algo más profundo, más íntimo, más cargado de significado emocional. Nehru encontraba en Edwina una interlocutora que lo comprendía más allá de los roles formales. Edwina encontraba en Nehru esa igualdad intelectual y espiritual
que su matrimonio con Lord Mountbatten, brillante en tantos otros aspectos, no siempre le ofrecía. Pamela lo observó todo. Lo comprendió de una manera que solo es posible cuando se combina la intimidad familiar con la lucidez de una observadora discreta. Años después, en sus memorias, escribiría que la relación entre su madre y Nehru fue un amor profundo y genuino, pero que la naturaleza de ese amor era fundamentalmente espiritual e intelectual, no físico, que ni su madre ni el primer ministro tenían el tiempo ni las circunstancias para una aventura física, rodeados como estaban siempre de funcionarios, escoltas y personal, y que, sin embargo, la profundidad de ese vínculo era de una intensidad que trascendía cualquier categoría convencional. Lo que Pamela también entendió, y esto es algo que sus memorias dejan entrever con delicadeza, pero con claridad, es que esa relación entre Edwina y Nehru no era un escándalo que empequeñecía la historia. Era, en cierto modo, parte de ella. La confianza que Nehru depositaba en Edwina facilitó conversaciones, acercó posiciones, suavizó tensiones que en otras circunstancias podrían haber derivado en confrontación. En el delicado equilibrio de aquellos meses decisivos, incluso el afecto personal tenía consecuencias políticas. La primavera y el verano de 1947 fueron meses de una tensión que el aire mismo parecía respirar en la India. Mientras Lord Mountbatten negociaba con los líderes del Congreso Nacional Indio y con la Liga Musulmana de Muhammad Ali Jinnah, la posibilidad de una partición del subcontinente se fue convirtiendo de opción política en realidad inevitable. La idea de dividir el territorio en dos estados soberanos, India y Pakistán, respondía en teoría a la voluntad de garantizar que la mayoría musulmana tuviera su propio país. En la práctica, trazaba una frontera sobre un mapa con una velocidad que ignoraba siglos de convivencia, de mezcla demográfica, de historia compartida. La línea Radcliffe, como se conoció la frontera trazada por el abogado británico Cyril Radcliffe, en apenas 5 semanas, cortó comunidades, separó familias, dividió ciudades y desencadenó uno de los mayores éxodos humanos del siglo XX. Pamela fue testigo de ese proceso desde dentro, no desde las reuniones formales donde se decidían los términos, sino desde los márgenes humanos de esa tragedia en desarrollo. Trabajaba en la clínica médica de Delhi, donde llegaban personas desplazadas, familias que habían perdido todo, heridos de los primeros brotes de violencia que ya comenzaban a estallar antes incluso de que la independencia fuera proclamada. Veía los rostros, escuchaba las historias y comprendía, con una claridad que ningún mapa podía ofrecer, que las decisiones que se tomaban en los despachos de la residencia virreinal tenían consecuencias que se medían en vidas humanas, en niños sin hogar, en ancianos que morían en los caminos. El 15 de agosto de 1947 fue el día que el mundo fijó como el nacimiento de la India independiente. En Nueva Delhi, Nehru pronunció uno de los discursos más hermosos de la historia política del siglo. Ese texto que comenzaba con la imagen de un destino que llegaba con el despertar del mundo. Las multitudes celebraban con una alegría tan intensa que podía sentirse como una vibración física en el ambiente. Después de casi 200 años de colonialismo, un pueblo inmenso y diverso proclamaba su libertad. Pero a pocos kilómetros de esas celebraciones, los trenes comenzaban a llenarse de refugiados, hindúes que huían hacia el este, musulmanes que huían hacia el oeste. Y en esos mismos trenes, en esas mismas carreteras, la violencia que la partición había desatado comenzaba a cobrar dimensiones que ninguno de sus arquitectos había querido imaginar ni se atrevía a admitir. Se estima que entre 200.000 y 2 millones de personas murieron en los meses que rodearon la partición, en masacres, en ataques, en éxodos que se convertían en tragedias colectivas.
Millones más quedaron desplazadas para siempre. Pamela no escapó a esa realidad, la vio, la sintió, y cargó con ella de una manera que ningún privilegio familiar podía mitigar. Esos meses en la India no fueron simplemente una aventura de una adolescente de familia ilustre. Fueron una educación en lo que el poder hace cuando se ejerce sin suficiente sabiduría, en lo que la historia cobra cuando se escribe con demasiada prisa. Cuando la India y Pakistán declararon su independencia y la Union Jack fue arriada en los edificios gubernamentales de Nueva Delhi, Lord Mountbatten no abandonó inmediatamente su cargo. Permaneció algunos meses más como gobernador general de la nueva India independiente, una figura de continuidad en medio de la transición, una presencia que ayudara a estabilizar las instituciones mientras el nuevo gobierno encontraba su propio ritmo. Edwina, por su parte, siguió trabajando sin descanso en los campos de refugiados, en los hospitales de emergencia, en cualquier lugar donde su presencia pudiera hacer una diferencia. Y Pamela seguía allí, absorbiendo, observando, participando. Su hindustaní había mejorado lo suficiente como para comunicarse directamente con personas que de otra manera habrían quedado al otro lado de una barrera lingüística infranqueable. Su trabajo en la clínica y en el comedor de soldados le había dado acceso a una dimensión de la realidad india que la hija del virrey difícilmente podría haber conocido de otra manera. Conoció a los líderes estudiantiles que habían sido liberados de prisión con la independencia. Habló con ellos, comprendió algo de lo que habían sacrificado. Durante este período, Pamela también regresó brevemente a Londres con su madre para asistir a un acontecimiento muy diferente en su naturaleza, pero igualmente importante en su significado personal. Su hermana Patricia se casaba con John Knatchbull, séptimo barón Brabourne, en una ceremonia que reunió a lo más selecto de la aristocracia británica. Entre las damas de honor en aquella boda estaba la princesa Elizabeth, la futura reina de Inglaterra. Y entre los invitados, naturalmente, estaba Pamela, que regresó a la India después de la ceremonia con una sensación clara de que los mundos entre los que vivía, el del imperio que terminaba y el de la monarquía que continuaba, seguían siendo para ella espacios simultáneos, no opuestos. La India de esos meses posteriores a la independencia era un territorio de contrastes extremos. Por un lado, la euforia de la libertad recién conquistada, el orgullo de una nación que comenzaba a construirse desde sus propias bases. Por otro, el dolor de la partición, que seguía generando ondas de violencia y sufrimiento que no encontraban fácil solución. Gandhi recorría el subcontinente intentando calmar los ánimos, apagando incendios con la sola fuerza de su presencia moral. Nehru gobernaba con una energía febril que intentaba dar forma a un Estado desde cero, y entonces, el 30 de enero de 1948, llegó una noticia que sacudió al mundo entero. Mahatma Gandhi había sido asesinado. Un fanático hinduista le disparó 3 veces a quemarropa en los jardines de Birla House en Nueva Delhi, mientras Gandhi se dirigía a una reunión de oración vespertina. El hombre que había dedicado su vida a la no violencia murió víctima de la violencia más brutal. Pamela supo la noticia pocas horas después. Recibió el impacto de esa muerte con la conmoción de alguien que no solo lamentaba al líder político, sino al hombre que había conocido, con quien había compartido momentos que solo unas pocas personas en el mundo podían reclamar. Ese día, algo en la India y algo en Pamela cambió para siempre. El regreso definitivo a Inglaterra en 1948 fue para Pamela el final de una época y el inicio de otra completamente distinta. Los meses en la India habían sido tan intensos, tan cargados de historia y de humanidad al mismo tiempo, que volver a la vida social londinense requería un tipo de reajuste que no tenía manual de instrucciones. Londres en la posguerra era una ciudad que intentaba reconstruirse a sí misma.
Los bombardeos de la Blitz habían dejado cicatrices visibles en su arquitectura y en el ánimo de sus habitantes. La austeridad económica era real y cotidiana, pero también había algo diferente en el aire, una energía nueva, la sensación de que el mundo que vendría sería diferente del que había existido antes, y que esa diferencia podía ser, si las cosas se hacían bien, algo mejor. Para Pamela, sin embargo, la reinserción en la vida aristocrática británica no estuvo exenta de fricciones internas. Ella había visto cosas que la mayoría de sus contemporáneos de clase ni imaginaban. Había trabajado codo a codo con personas que no tenían nada, en una tierra que estaba sacudiéndose siglos de dominación extranjera. Había escuchado las historias de los refugiados de la partición. Había estado presente en la euforia y en el duelo simultáneos de agosto de 1947. Y ahora volvía a los salones de la alta sociedad, a las cenas con cubiertos de plata, a los códigos de comportamiento que regulaban hasta la manera de sostener una copa. Lo que Pamela supo hacer, y esto dice mucho de su carácter, fue integrar esas dos realidades sin negar ninguna de las dos. No fingió que la India no había ocurrido. Tampoco rechazó el mundo al que pertenecía por nacimiento. Encontró la manera de ser, al mismo tiempo, la hija de un conde y alguien que había visto el mundo desde sus costuras más reveladoras. En ese contexto, llegó una invitación que marcaría un nuevo capítulo en su vida. La princesa Elizabeth, con quien los lazos familiares eran estrechos, pues Lord Mountbatten era primo del príncipe Felipe, que se convertiría en su marido, había seleccionado a Pamela para formar parte de su séquito como dama de honor. El 20 de noviembre de 1947, Pamela había estado presente en la boda de la princesa con el príncipe Felipe en la abadía de Westminster, cumpliendo precisamente ese papel. Y ahora, la relación entre las dos jóvenes se formalizaría de una manera que iría mucho más allá del protocolo. Ser dama de honor de una princesa no era simplemente un título ceremonial. Era una relación de confianza, de presencia constante, de disponibilidad en los momentos más públicos y también en los más privados. Pamela acompañó a la princesa Elizabeth en viajes, en recepciones, en las innumerables obligaciones que el protocolo real imponía sobre los hombros de una joven que todavía no era reina, pero que ya cargaba con el peso de una corona que sabía que algún día sería suya. Y entre esas dos mujeres jóvenes, criadas en mundos de privilegio, pero también de responsabilidad y expectativa constante, se desarrolló una amistad genuina. No la amistad de las iguales en estricto sentido social, porque la diferencia de rango siempre estaba presente, sino la amistad de dos personas que se reconocían la una en la otra, que compartían un tipo de experiencia que muy pocas personas en el mundo podían entender. Corría el mes de enero de 1952 cuando la princesa Elizabeth emprendió un viaje que debía ser el inicio de una larga gira por la Commonwealth. Kenia era la primera parada antes de continuar hacia Australia y Nueva Zelanda. Pamela Mountbatten formaba parte del pequeño grupo que acompañaba a la princesa y al príncipe Felipe en esa travesía. El 5 de febrero de 1952, el grupo se alojó en el famoso Treetops Hotel de Kenia, una construcción singular, levantada literalmente en las ramas de una enorme higuera que dominaba un abrevadero de animales salvajes. Pamela ascendió la escalera junto a la princesa y a un puñado más de personas, y desde aquella altura privilegiada observaron durante horas el desfile de elefantes, búfalos y otras criaturas que llegaban a beber al anochecer. Era una de esas noches de las que uno se da cuenta en el momento de que formarán parte de la memoria para siempre. Pero la noche no terminó de la manera en que todos esperaban. Al amanecer del 6 de febrero llegaron las noticias. El rey Jorge VI,
padre de la princesa Elizabeth, había fallecido esa noche en su sueño en el palacio de Sandringham. Tenía 56 años y llevaba meses luchando contra una enfermedad que le había robado el pulmón izquierdo y que finalmente había vencido. La princesa Elizabeth, que se había dormido como hija de un rey, despertó siendo reina de Inglaterra. Pamela estuvo ahí, en ese momento exacto. Fue una de las primeras personas en enterarse y fue también una de las primeras en estar presente cuando Martin Charteris, el secretario privado de la princesa, subió a informarle. La escena que siguió fue de una solemnidad silenciosa que Pamela recordaría con una precisión casi fotográfica el resto de su vida. La nueva reina recibió la noticia con una compostura que no era frialdad, sino una forma de fortaleza que ya entonces distinguía a Elizabeth de la mayoría de las personas. Y Pamela, que había crecido sabiendo hacer exactamente esto, estar presente sin robar el espacio, acompañar sin invadir, ofrecer apoyo sin exigir reconocimiento, cumplió en ese momento su función con una discreción que la reina jamás olvidaría. En el largo viaje de regreso a Inglaterra, Elizabeth se disculpó con todos los miembros de su comitiva por haber tenido que interrumpir la gira antes de lo previsto. Era un gesto que revelaba mucho sobre quién era esta mujer que acababa de convertirse en monarca. Pamela regresó a Londres con la conciencia clara de haber sido testigo de otro instante de esos que definen épocas. Primero, la independencia de la India, luego el asesinato de Gandhi, ahora el nacimiento de un nuevo reinado en la rama de una higuera africana. Su vida estaba tejida de esa manera, en los pliegues de la historia grande, siempre presente pero nunca protagonista, siempre observando, pero nunca simplemente espectadora. La década de los 50 trajo para Pamela Mountbatten un tipo de estabilidad diferente. Después de años de movimiento constante, de cambios históricos que la habían empujado de un continente a otro, de una crisis a la siguiente, llegó un periodo de mayor calma, aunque la palabra calma quizás no sea la más exacta para describir la vida de alguien que seguía siendo parte del círculo más íntimo de la monarquía británica. Sus funciones como dama de honor de la reina continuaron durante varios años más, y ese rol la mantuvo en el corazón de los eventos más importantes del calendario real. La coronación de la reina Elizabeth II en junio de 1953 fue uno de esos momentos. La ceremonia en la abadía de Westminster, transmitida por televisión por primera vez en la historia, convocó a un mundo entero que observaba a una joven reina de 26 años asumir el peso de una institución de siglos. Pamela estuvo allí, como había estado siempre, en el lugar exacto donde la historia se escribía. Pero la vida personal también reclamaba su espacio. Pamela tenía ahora más de 20 años y el mundo esperaba de las jóvenes de su clase que siguieran ciertos caminos previsibles. Sin embargo, la experiencia que había acumulado la hacía diferente a la mayoría de sus contemporáneas. No buscaba simplemente un matrimonio conveniente o una vida de representación social. Buscaba, aunque quizás no lo articulara en esos términos, a alguien que tuviera la intensidad y la originalidad suficientes para coincidir con lo que ella misma era. Lo encontró en David Hicks, y la historia de ese encuentro es, como tantas cosas en la vida de Pamela, más interesante de lo que la formalidad de los datos permite ver a primera vista. David Hicks era un diseñador de interiores que en los años 50 comenzaba a hacerse un nombre en la escena londinense con un estilo que combinaba la tradición británica con una modernidad audaz, atrevida, visualmente impactante. No era aristócrata, no tenía conexiones reales ni un apellido que abriera puertas automáticamente, pero tenía un talento indiscutible y una personalidad tan fuerte como la suya. El entorno social de Pamela observó esa relación con la mezcla de sorpresa y escepticismo
que la aristocracia reserva para las elecciones que no encajan en el guión esperado. Pero Pamela no había observado la India, ni la independencia, ni la muerte de Gandhi, ni el nacimiento de un reinado en África, para ahora dejarse guiar por las expectativas de un entorno social que medía el valor de las personas por el grosor de su árbol genealógico. En enero de 1960 se casaron, y esa unión, que duró hasta la muerte de David Hicks en 1998, produjo 3 hijos y una vida compartida que navegó por las mareas cambiantes de la segunda mitad del siglo XX con sus propias turbulencias y sus propias alegrías. Mientras Pamela construía su vida familiar, los grandes personajes de su historia continuaban sus propios recorridos, a veces en paralelo, a veces cruzándose con el suyo de maneras inesperadas. Su padre, Lord Mountbatten, lejos de retirarse al silencio honorable que muchos esperan de los grandes hombres cuando su momento de mayor gloria ha pasado, seguía siendo una fuerza activa en la vida pública británica. Asumió el cargo de primer Lord del Mar, la más alta jerarquía de la Marina Real, y luego se convirtió en jefe del Estado Mayor de la Defensa, el principal consejero militar del gobierno en los años que definieron la política de defensa de Gran Bretaña en la Guerra Fría. Su influencia sobre la familia real, y en particular sobre el príncipe Carlos, con quien mantuvo una relación de mentor y figura paterna que el mismo Carlos describió como determinante, era de una profundidad que ningún título oficial podía medir del todo. En la India, entretanto, el vínculo entre la familia Mountbatten y Nehru seguía vivo a través de la correspondencia que Edwina mantenía con el primer ministro. Nehru le escribía con una regularidad que habría sorprendido a muchos, y esas cartas, que sobrevivieron a ambos y que Pamela leyó después de la muerte de su madre, eran testimonios de una intimidad intelectual y emocional que el tiempo ni la distancia habían logrado erosionar. Edwina Mountbatten murió el 21 de febrero de 1960, sola en Borneo, mientras realizaba una de sus visitas de trabajo humanitario para la Cruz Roja. Tenía 58 años. Murió en el servicio, lo cual habría sido exactamente lo que ella habría elegido si hubiera podido escoger. Pamela recibió la noticia con el dolor de quien pierde a una madre, pero también con la comprensión de quien conocía a esa madre lo suficientemente bien como para entender que aquella muerte era coherente con aquella vida. Nehru, cuando se enteró de la muerte de Edwina, entró en un estado de duelo que todos los que lo rodeaban pudieron percibir. Organizó los honores fúnebres en la India con una solemnidad que iba más allá del protocolo diplomático. El cuerpo de Edwina fue llevado a alta mar y arrojado al Océano Índico, como ella había pedido. Los barcos de la Marina India formaron una escolta de honor. Fue el último gesto de un amor que había sobrevivido a imperios, a independencias, a continentes y a décadas. Pamela heredó de su madre algo más que bienes materiales. Heredó la memoria de lo que aquella mujer había sido, sus contradicciones, su grandeza, su incapacidad para la mediocridad. Y heredó también las cartas de Nehru. Las leyó, las preservó, y muchos años después encontraría la manera de darles voz en sus memorias, no para escandalizar, sino para restituir la verdad de una relación que la historia tendía a reducir a un rumor, cuando era en realidad algo mucho más complejo y más bello. Los años 60 y 70 fueron décadas de transformación radical para el mundo y para Gran Bretaña en particular. El imperio del que la familia Mountbatten había sido parte esencial estaba prácticamente desmantelado. Los territorios que alguna vez habían llevado la bandera británica iban conquistando su independencia uno tras otro. El mundo ya no era el que había sido cuando Pamela nació en Barcelona en 1929. Para Pamela, estos años estuvieron marcados por la vida familiar y por la consolidación de un papel diferente.
ya no el de testigo de la historia pública, sino el de guardiana de una memoria que pocos podían reclamar con la misma legitimidad. Sus 3 hijos, Edwina, Ashley e India, crecieron con los apellidos y las historias de una familia que había estado en el centro del mundo. Su hija, India Hicks en particular, seguiría los pasos maternos de una manera especial, convirtiéndose en modelo, en autora y en alguien que también llevaría el peso luminoso y a veces abrumador de aquel apellido y aquella historia. David Hicks, el marido de Pamela, fue construyendo entretanto una reputación como uno de los diseñadores de interiores más influyentes del siglo XX. Su estilo, audaz, colorido, dispuesto a romper convenciones con la misma naturalidad con que otros la seguían, encontró clientes en todos los rincones del planeta. Pamela acompañó ese ascenso con una discreción que era, en sí misma, una forma de apoyo que el trabajo creativo de David requería sin siempre pedirlo directamente. Lord Mountbatten, el padre, entretanto, seguía siendo una figura pública de enorme presencia. Su relación con el príncipe Carlos se profundizaba con los años. Era el confidente, el consejero, el pariente mayor que ofrecía al heredero al trono algo que sus propios padres, por las exigencias del protocolo real, no siempre podían darle. Carlos, en sus propias palabras, consideraba a su tío abuelo como la figura paterna que más profundamente lo había formado. Esa cercanía hacía que Pamela tuviera también un vínculo especial con el futuro rey, una relación que trascendía la formalidad de los rangos y se asentaba en algo más genuino. Pero detrás del brillo de esa vida pública y de esa historia familiar esplendorosa, había también sombras que iban creciendo. Irlanda del Norte llevaba años ardiendo en lo que se conocería como los Troubles, un conflicto que enfrentaba a los republicanos que querían la unificación de Irlanda con el Estado británico y que había convertido a la violencia política en una presencia cotidiana y aterradora. El IRA, el Ejército Republicano Irlandés, había intensificado sus operaciones durante la primera mitad de la década de los 70, y sus objetivos incluían cada vez más a figuras simbólicas del poder británico. Lord Mountbatten era, por muchas razones, un objetivo simbólico de primera categoría. Sabía que existía esa amenaza. La inteligencia británica lo sabía. Y sin embargo, en el verano de 1979, algo falló de una manera que cambiaría para siempre a Pamela y a todos los que amaban al viejo almirante. El verano de 1979 comenzó como tantos otros veranos. Lord Mountbatten, que tenía entonces 79 años, pasó como cada año sus vacaciones en Classibon Castle, en el condado de Sligo, en la costa noroeste de Irlanda. Era una propiedad que había pertenecido a la familia durante generaciones y que Mountbatten visitaba con una regularidad que los años no habían alterado. Le gustaba pescar, navegar por esas aguas irlandesas que conocía como pocos y disfrutar de esa combinación de paisaje salvaje y quietud que solo la costa atlántica irlandesa puede ofrecer. Su barco se llamaba Shadow 5. Era una embarcación pequeña, modesta para los estándares de alguien de su posición, pero que Mountbatten amaba con esa fidelidad que algunos hombres reservan para las cosas que les permiten ser simplemente ellos mismos, sin protocolo, sin escolta, sin la armadura de los títulos y los rangos. El problema, que los servicios de seguridad conocían y que de alguna manera no lograron atajar, era que Shadow 5 permanecía amarrado en un puerto de acceso público, sin la vigilancia que la situación política de Irlanda del Norte hubiera exigido. El IRA había estado planificando el ataque durante meses. Thomas McMahon, miembro de la organización, colocó un dispositivo explosivo en la embarcación durante la noche del 26 al 27 de agosto de 1979. El detonador era de control remoto, y la mañana del 27 de agosto,
cuando Mountbatten y varios miembros de su familia y amigos salieron a faenar en la bahía de Donegal Bay, la bomba fue activada. La explosión fue audible a kilómetros de distancia. Shadow 5 quedó destrozado en segundos. Lord Mountbatten murió. Tenía 79 años. Con él murieron su nieto Nicholas Knatchbull, de 14 años, hijo de Patricia, la hermana de Pamela. Murió también la señora Doreen Brabourne, suegra de Patricia, que tenía 83 años. Y murió Paul Maxwell, un joven irlandés de 15 años que trabajaba como asistente en el barco. Pamela recibió la noticia desde Londres con un impacto que ninguna preparación podría haber mitigado. Su padre había vivido una vida extraordinaria, llena de peligros que había superado, de guerras que había sobrevivido, de decisiones que habían movido el mundo. Había llegado a los 79 años con una vitalidad y una presencia que hacían difícil imaginar que la muerte pudiera encontrarle. Pero la muerte lo había encontrado de la manera más violenta, más deliberada, más cruel posible. Y con él, su sobrino de 14 años. El mundo reaccionó con una conmoción que fue sincera y masiva. El presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, expresó su profunda consternación. Los líderes de toda Europa enviaron sus condolencias. El funeral en la abadía de Westminster, el 5 de septiembre de 1979, fue una ceremonia de Estado a la que asistieron representantes de casi todos los países del mundo. El príncipe Carlos, cuyo dolor era de una profundidad que pocas personas podían comprender desde fuera, caminó en el cortejo fúnebre con una compostura que le costaría años recuperar del todo. El duelo por la muerte de Lord Mountbatten fue, para Pamela, un proceso largo y complejo. No se trataba solo de la pérdida de un padre, por devastadora que esa pérdida fuera en sí misma. Era también la pérdida de una figura que había funcionado como el eje alrededor del cual giraba gran parte de la historia familiar y personal de los últimos 5 décadas. Con Lord Mountbatten desaparecía el último gran testigo directo de una época, la persona que había estado presente en los momentos fundacionales de la segunda mitad del siglo XX con una centralidad que ningún otro miembro de la familia podía reclamar. Patricia, la hermana, cargaba con su propio dolor adicional. Había perdido a su hijo Nicholas en el mismo atentado. Había sobrevivido ella misma herida. La combinación de pérdidas era de una gravedad que desafiaba cualquier descripción. Y sin embargo, tanto Patricia como Pamela encontraron en los años siguientes una manera de convertir ese duelo en algo que no fuera solo destrucción. Las dos hermanas hablaron públicamente sobre la tragedia con una serenidad que impresionó a quienes las escucharon. No la serenidad de quien no ha sufrido, sino la de quien ha sufrido profundamente y ha decidido que el sufrimiento no tendrá la última palabra. Cuando años después la reina Elizabeth inició un proceso de acercamiento y reconciliación con Irlanda, las hermanas Mountbatten expresaron su apoyo con una claridad que no podía ser ignorada. Nadie tenía más razones para el rechazo y el dolor que ellas, y sin embargo, eligieron la comprensión sobre el odio, el futuro sobre la perpetuación de la herida. Fue, en muchos sentidos, una herencia directa de aquello que habían aprendido de sus padres. Edwina, que había consagrado su vida al humanitarismo. Lord Mountbatten, que había presidido el final de un imperio, con la convicción de que la dignidad era compatible con la derrota. Pamela, en los años 80, se encontraba en una fase de su vida en la que el mundo público que tanto había frecuentado se hacía más distante, aunque no desaparecía del todo. Sus hijos crecían. Su matrimonio con David Hicks seguía siendo una asociación creativa y personal de una intensidad que los conocían describían con admiración. Y dentro de ella, silenciosamente, comenzaba a gestarse algo que tardaría todavía años en tomar forma definitiva, pero que ya se estaba organizando con la misma paciencia con que las memorias más importantes
Siempre esperan su momento. Pamela estaba empezando a pensar en escribir. La idea de escribir sus memorias no surgió de un día para otro. Fue, como tantas decisiones importantes, el resultado de una acumulación lenta de presiones, oportunidades y conversaciones que van empujando en la misma dirección hasta que resulta más difícil no escribir que escribir. Quienes la conocían sabían que Pamela guardaba una versión de la historia del siglo XX que ningún archivo oficial podía reproducir. No porque los archivos fueran incompletos, sino porque los archivos documentan lo que ocurre en las reuniones formales, en los despachos, en los momentos en que todo el mundo sabe que está siendo observado y registrado. Pamela guardaba lo otro, los momentos entre reuniones, las conversaciones junto a una chimenea en Classibon, las mañanas en la clínica de Delhi, la cara de Gandhi cuando sonreía, la manera en que Nehru escuchaba a su madre, la compostura silenciosa de una princesa que en una rama de higuera africana se convirtió en reina. David Hicks murió en 1998, después de una enfermedad prolongada. Su muerte dejó a Pamela en una soledad que a los 69 años tiene un peso diferente al de otras edades, una soledad que convoca a la memoria como a su única compañía posible. Y fue en ese espacio de ausencia donde el proyecto de las memorias encontró su urgencia definitiva. En 2007, Pamela publicó su primer libro de memorias, India Remembered, dedicado específicamente a los meses que pasó en la India durante la transferencia de poder. El libro fue recibido con una atención que fue más allá de la curiosidad histórica. Era un testimonio único, escrito por alguien que había estado allí de una manera que nadie más había estado y que tenía la inteligencia y la honestidad suficientes para distinguir entre lo que sabía por experiencia propia y lo que interpretaba desde la distancia. La revelación más discutida del libro fue, previsiblemente, la que tenía que ver con la relación entre su madre y Nehru. Pamela fue clara y directa. Habían estado enamorados. Era un amor genuino, profundo, de esos que dejan huella en la persona con más nitidez que cualquier acontecimiento político o histórico. Pero no había sido una relación física. Las circunstancias, el tiempo, los ojos constantemente puestos sobre ellos, la velocidad de los eventos que los rodeaban, todo eso hacía imposible lo que la imaginación pública siempre prefiere suponer. Era un amor que se expresaba en conversaciones, en presencia, en cartas, en esa mirada de reconocimiento que no necesita palabras y que algunas personas son capaces de ofrecerse de una manera que vale más que cualquier otra cosa. El libro fue un éxito y abrió el camino para algo más ambicioso. El éxito de India Remembered confirmó lo que los editores más perspicaces ya intuían. La vida de Pamela Mountbatten, en su totalidad, era una narrativa de una riqueza excepcional que merecía ser contada con la extensión y el detalle que un primer libro centrado en un periodo específico no podía ofrecer. En 2012, Pamela publicó Daughter of Empire, que en español podría traducirse como Hija del Imperio, una obra que abarcaba desde su nacimiento en Barcelona hasta los años de su madurez, pasando por todos los episodios que ya conocemos y por muchos otros que hasta entonces habían permanecido en la intimidad de su memoria personal. La reacción de la crítica fue entusiasta. El Wall Street Journal la comparó con Downton Abbey, no por su artificio, sino por su capacidad de ofrecer una ventana a un mundo que había desaparecido y que, sin testimonios como el de Pamela, solo podría conocerse a través de documentos fríos y estadísticas. Lo que hacía al libro diferente de otros testimonios aristocráticos era precisamente lo que diferenciaba a Pamela de la mayoría de los aristócratas. No era solo que había estado presente en los grandes momentos, era que había prestado atención a las personas que no estaban en los titulares, al niño indio que llegaba a la clínica con fiebre, a la refugiada que había cruzado la frontera a pie con lo puesto,
a los líderes estudiantiles que habían sacrificado su juventud en prisiones coloniales y que ahora, con la independencia, se encontraban ante un futuro que debían inventar desde cero. Newsweek la llamó posiblemente el libro más aristocrático jamás escrito, con un tono que era al mismo tiempo una broma y un cumplido. Porque lo que Pamela lograba en sus páginas era algo paradójico. Escribía desde dentro de la clase más privilegiada de la historia moderna, y sin embargo, lograba que esa perspectiva arrojara luz, en lugar de sombra, sobre las realidades que la rodeaban. No había en sus páginas la condescendencia del poderoso que observa al débil. Había la curiosidad genuina de alguien que había entendido, desde muy joven y a través de experiencias que no admitían teoría, que las personas son personas, independientemente del lugar del mundo donde hayan nacido. El libro también revelaba algo sobre la familia Mountbatten que las versiones más heroicas de la historia tendían a suavizar. Lord Mountbatten era un hombre extraordinario, pero también un hombre complejo, con una vanidad que rozaba a veces la arrogancia, con una necesidad de reconocimiento que podía hacerlo difícil, con decisiones en su gestión de la partición india que muchos historiadores cuestionan hasta hoy. Pamela no lo defendía ciegamente, lo describía con amor y con lucidez al mismo tiempo, y esa combinación es la única que puede hacer que un retrato resulte verdadero. La cuestión de la partición de la India es uno de esos nudos históricos que el tiempo no ha logrado desatar y que la escritura de Pamela contribuyó a iluminar desde un ángulo que los historiadores académicos no siempre pueden alcanzar. La velocidad con que Mountbatten ejecutó la transferencia de poder es objeto de debate histórico hasta el día de hoy. El plan original del gobierno británico contemplaba que la independencia se formalizara en junio de 1948. Mountbatten aceleró ese calendario hasta el 15 de agosto de 1947, avanzando el proceso en casi 10 meses. Sus defensores argumentan que esa aceleración fue necesaria para evitar una guerra civil de proporciones todavía mayores, que la situación sobre el terreno era tan volátil que cualquier demora habría agravado la violencia. Sus críticos señalan que la prisa con que se trazaron las fronteras, la prisa con que el abogado Radcliffe dividió el subcontinente en apenas 5 semanas, sin haber pisado jamás el terreno que estaba partiendo, fue precisamente lo que desencadenó el éxodo masivo y la violencia que mató a cientos de miles de personas. Pamela nunca tomó partido en ese debate de manera explícita, pero sus memorias ofrecen algo valioso que los argumentos académicos no pueden reemplazar. Ofrecen la textura humana de aquellos días. La imagen de su madre llegando de los campos de refugiados con la ropa sucia y los ojos cansados, pero sin posibilidad de descansar porque siempre había más gente que necesitaba ayuda. La imagen de Gandhi, semanas antes de su muerte, caminando entre las muchedumbres con la sola fuerza de su presencia, intentando calmar lo que la política había encendido. La imagen de Nehru, el día de la independencia, con esa expresión de alguien que ha alcanzado lo que siempre buscó y al mismo tiempo comprende el peso insoportable de lo que eso significa. Lo que Pamela ofrecía, en definitiva, era la humanidad de la historia, no la abstracción de las decisiones, sino las consecuencias de esas decisiones sobre personas reales, con nombres, con rostros, con historias que no cabían en ningún informe oficial. Y eso, en una época en que la narrativa histórica tiende a privilegiar los datos y los análisis sobre la experiencia vivida, tenía un valor que ningún archivo podía replicar. Su perspectiva también contribuyó a matizar las interpretaciones más simplistas sobre los Mountbatten en la India, tanto las que los presentaban como villanos coloniales que actuaron por interés propio,
como las que los retrataban como héroes que habían salvado al subcontinente de una catástrofe todavía mayor. La realidad que Pamela describía era, como casi siempre, más complicada que cualquiera de las dos caricaturas. Había buenas intenciones y errores de cálculo. Había ideales genuinos y limitaciones reales. Había momentos de grandeza y momentos de fracaso. Era, en suma, historia humana. En los años que siguieron a la publicación de sus memorias, Pamela Mountbatten fue convirtiéndose en algo que es raro y precioso al mismo tiempo. Se convirtió en la última memoria viva de un mundo que ya no existía. Tenía 90 años cuando la serie de televisión The Crown comenzó a introducir a millones de espectadores en las historias que ella había vivido en primera persona. La serie representaba a su familia, a sus amigos, a los momentos que habían definido su vida. Y Pamela, con la serenidad de quien ya no necesita defender nada, observó ese proceso con la misma curiosidad discreta que siempre había sido su marca personal. No fue a las entrevistas a corregir cada detalle. No lanzó declaraciones furiosas sobre las libertades dramáticas que el guión se tomaba. Vivió ese proceso como lo que era, una reinterpretación artística de algo que ella conocía desde adentro y que el arte siempre tiene el derecho y quizás la obligación de reconstruir según sus propias necesidades. Su hija India Hicks había seguido un camino propio que mezclaba el legado familiar con una identidad contemporánea forjada en las Bahamas, donde vivía, y en el mundo de la moda y el diseño, donde trabaja. Los hijos de Pamela habían llevado el apellido Hicks y la herencia Mountbatten a espacios muy diferentes de los que habían conocido sus padres y abuelos, pero sin perder el hilo de una historia que les pertenecía de una manera que ningún otro nombre podría reemplazar. Patricia, la hermana mayor, murió en 2017 a los 93 años, dejando a Pamela como la única sobreviviente directa de la primera generación Mountbatten. Con la muerte de Patricia, algo en la arquitectura familiar quedó alterado, de una manera que va más allá de la suma de pérdidas individuales. Pamela se convertido, Patricia, la hermana mayor, murió en 2017, a los 93 años, dejando a Pamela como la única sobreviviente directa de la primera generación Mountbatten. Con la muerte de Patricia, algo en la arquitectura familiar quedó alterado, de una manera que va más allá de la suma de pérdidas individuales. Pamela se convirtió en la última de su estirpe directa, la última que había visto con sus propios ojos todo aquello, la última que podía decir con autoridad porque yo estaba allí. Esa posición tiene una soledad particular. No es la soledad del abandono ni la del olvido. Es la soledad de saber que cuando uno cierre los ojos por última vez, algo que no puede transmitirse completamente por escrito ni por imágenes, se irá con uno para siempre. La textura de un momento, el sonido exacto de una voz, el calor de un abril indio que ningún libro puede reproducir del todo. Pamela lo sabía, y por eso los años finales de su vida fueron, en cierta manera, un acto continuo de transmisión, entrevistas que concedía con paciencia, conversaciones con historiadores, la correspondencia que mantuvo activa con personas que investigaban los períodos que ella había vivido, el apoyo que siguió dando a los archivos y colecciones que preservaban documentos de su familia. Todo eso era, en el fondo, la misma vocación que había guiado su vida desde la India, no la vocación del protagonismo, sino la del testigo responsable. Lo que Pamela Mountbatten representa en la historia del siglo XX es algo que solo se comprende cuando se toma distancia suficiente para ver el cuadro completo. No fue una reina ni una primera ministra, no fue una militar ni una científica. No descubrió nada ni conquistó ningún territorio. Lo que hizo fue algo más sutil y más difícil de catalogar.
fue el eje humano que conectó algunos de los momentos más decisivos del siglo, y lo hizo con una discreción y una integridad que hicieron posible que esa conexión fuera real y no meramente ceremonial. Estuvo en la India cuando el imperio se rindió, y lo vio sin la ceguera de quien necesita que su lado tenga razón. Estuvo en Kenia cuando una reina nació y fue capaz de acompañar ese momento sin usurparlo. Perdió a su padre en el momento más brutal posible y eligió la comprensión sobre el odio. Perdió a su madre demasiado pronto y preservó su memoria con una fidelidad que no exigía santificarla para honrarla. Vivió un matrimonio largo con un hombre difícil y brillante, y lo recordó con amor y con verdad en igual medida. Escribió sus memorias cuando pudo haberlas llevado a la tumba, y al escribirlas, devolvió al mundo algo que el mundo necesitaba. No la versión oficial de los eventos, que ya existía en 1000 fuentes, sino la versión humana, la que muestra que detrás de cada decisión histórica hay personas que dudan, que temen, que aman, que se equivocan, que en ocasiones hacen lo correcto por razones que ningún manual de diplomacia hubiera aprobado. Hay una imagen que Pamela describió en sus memorias que condensa, de alguna manera, todo lo que fue su vida y todo lo que representa. Era una tarde en Nueva Delhi, pocas semanas antes de la independencia. Ella salía de la clínica médica donde había pasado el día trabajando. La ciudad estaba llena de tensión. Uno podía sentir en el aire la mezcla de esperanza y miedo que precede a los grandes cambios. Y en la calle, de frente, se cruzó con un grupo de niños que jugaban. Niños indios, que reían, que corrían, que no sabían todavía lo que iba a pasar en los días siguientes, ni les importaba demasiado, porque eran niños, y los niños viven en el presente con una intensidad que los adultos pierden irremediablemente. Pamela los miró, y supo, con la claridad que a veces llega sin que uno la convoque, que lo que estaba presenciando, toda aquella historia, todo aquel estruendo de imperios y fronteras y negociaciones y tragedias, se haría en última instancia para eso, para que esos niños pudieran crecer en un mundo diferente, para que nadie tuviera que decidir por ellos qué país les pertenecía. Fue un momento breve, uno de esos momentos que no aparecen en las actas ni en los libros de texto, pero que son, quizás, los que más se acercan a la verdad de lo que el siglo XX fue. Lady Pamela Mountbatten, conocida en sus últimas décadas como Lady Pamela Hicks, murió el 25 de junio de 2025 en su hogar de Inglaterra. Tenía 96 años. Casi un siglo de vida que había tocado todos los bordes posibles del mundo que le fue dado vivir. Las necrológicas que publicaron los grandes periódicos del mundo hicieron lo que siempre hacen las necrológicas con las personas complejas. Intentaron resumir en unos párrafos lo que no puede ser resumido. La hija del último virrey de la India, la dama de honor que estuvo presente cuando la reina supo que era reina, la mujer que conoció a Gandhi y a Nehru y que escribió sobre ellos con una honestidad que los historiadores tardaron décadas en alcanzar. Todo eso era cierto, y todo eso era insuficiente, porque lo que Pamela fue, más allá de los títulos y los eventos, fue una testigo, una de las grandes testigos del siglo XX, alguien que entendió desde muy joven que estar presente en la historia tiene una responsabilidad que no termina con el momento en que esa historia ocurre, sino que continúa mientras la memoria dure, mientras la voz aguante, mientras los dedos puedan todavía escribir. Hay algo que une todos los capítulos de su vida, desde la niña en Brook House, que escuchaba las conversaciones de los adultos desde los pasillos, hasta la mujer de 96 años que había contado lo que vio para que otros pudieran entender lo que fue. Ese algo es una fidelidad a la realidad de las personas,
una negativa a simplificar lo que era complejo, una resistencia a las versiones cómodas de la historia, tanto las que glorifican sin matices como las que condenan sin comprensión. En un mundo que produce héroes y villanos con la misma rapidez con que los consume, la mirada de Pamela Mumbaten era una mirada de una lentitud y de una profundidad que resultan casi subversivas. No quería que su padre fuera un héroe sin defectos. No quería que su madre fuera una santa sin sombras. No quería que Nehru fuera reducido a un amante de película, ni que Gandhi fuera reducido a una estatua. Los quería como lo que eran, personas. Personas extraordinarias que vivieron tiempos extraordinarios y que lo hicieron con la combinación de grandeza y fragilidad que es el único material del que está hecha la condición humana. El imperio que vio nacer la familia de Pamela ya no existe. Los mapas que se trazaron durante aquellos años decisivos han sido revisados muchas veces desde entonces. Los actores de aquella historia, casi todos, han desaparecido, pero queda la memoria. Queda la voz de una mujer que estuvo allí y que eligió contarlo. Y queda, sobre todo, la lección que esa vida transmite sin necesidad de decirla explícitamente. Que la historia no la hacen solo los que toman las decisiones, la hacen también los que están presentes cuando esas decisiones se toman y tienen la honestidad de recordar lo que vieron. Los testigos responsables son, a su manera, tan indispensables como los protagonistas, porque sin su mirada, sin su voz, la historia se convierte en mito. Y el mito, aunque más cómodo que la verdad, nunca nos dice lo que realmente necesitamos saber. Lady Pamela Mountbatten vivió para contarlo, y ese es, quizás, su legado más duradero.